Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta clase de Física 1 presentada por EA Education. El día de hoy vamos a iniciar con la primera clase correspondiente a este curso, donde veremos ciertas cosas que necesitamos saber al inicio y digamos que todos van a tener una visión de cómo es el curso inicialmente. Mi nombre es César Segovia y yo soy estudiante de licenciatura en Física, corte 15. Y bueno, yo los voy a acompañar durante esta experiencia. Ahora, ¿qué es lo primero que les puedo decir con respecto a esto? El curso usualmente lo van a dividir en 3 parciales. Usualmente es así. Esperemos que todo siga siendo de esa misma manera. Los temas básicos que ustedes van a ver en este curso son vectores, cinemática, dinámica, trabajo energía, colisiones y movimiento armónico simple. Esos 6 temas. Esos 6 temas, los 2 primeros son el primer parcial, los 2 segundos el segundo y los últimos el tercero. Realmente los 3 últimos son el tercero. Ahora, primero que nada, felicitaciones porque bueno, ya está menos física 1, ya avanzaron y superaron mate 1. Ya eso quedó atrás. Pero la cosa ahora aquí se pone un poquito más complicada. Y no se los digo para asustarlos, sino para prevenirlos. ¿Por qué? El segundo curso, que también es filtro, se llama Física 1. Es decir, Matemáticas 1, ustedes ya vieron todo lo que trabajaron, hicieron todo su esfuerzo y eso les dio frutos y están ahorita aquí en Física 1. Pero para Física 1, digamos que hay que hacer ese esfuerzo y un poquito más. ¿Por qué? La dinámica en los cursos de Física 1 ha cambiado a lo largo del tiempo y los profesores de Física 1 se han enfatizado mucho en que tratar de que cada año las cosas sean diferentes. ¿En qué sentido? De que ustedes piensen más y no sean un poco más mecánicos. Cosa que a veces se quiere en Mate 1, pero lamentablemente los ejercicios siguen siendo los mismos porque es la dinámica del curso, no puede haber otra. Pero en Física 1 los profesores sí se han enfocado en que las cosas sean diferentes y los obligan a pensar y a pensar de verdad. Entonces, lo primero que vamos a ver nosotros es a cambiar la dinámica de pensamiento como ven las cosas. Física va a abrirles, necesitan unas herramientas matemáticas que ya aprendieron en Mate 1 y otras herramientas que deberían ver en Mate 2. Así que les pregunto, ¿quién de ustedes está viendo ahorita Matemáticas 2? Van a ver Matemáticas 2. Ajá. Entonces, eso es muy importante porque, aunque Matemáticas 2 no está ofertada, les voy a hacer el primer spoiler de la materia. El primer spoiler de la materia es que ustedes van a necesitar Matemáticas 2 en física. Sí, ustedes van a aprender primero Matemáticas 2 con física que con la propia Matemáticas 2. Ese es el primer spoiler de la materia. Eso se los digo para que ustedes digan, epa, hay que ponerle al curso. Sí, hay que colocarle bastante esfuerzo al curso. ¿Ok? Porque sí se va a utilizar. Yo considero, espero yo, que los profesores de este curso de Física 1, al darse cuenta que ustedes no están viendo porque Matemáticas 2 no fue ofertada, le bajen un poco a la intensidad en cuanto a lo que tienen que ver. Le espero yo. Sin embargo, guerra avisada no mata soldado. Es decir, vamos a ver las cosas como deberían verse y bueno, esperemos que la intensidad disminuya. Entonces, eso es lo primero que les puedo decir de spoiler del curso. Matemáticas 2 la van a aprender entonces aquí en el curso de Física 1, primero que en Matemáticas 2. Y de aquí en adelante va a ser en todas las físicas. Las matemáticas las van a ir aprendiendo un poquito en las físicas que en las propias matemáticas como tal. Porque a medida del curso se vaya desarrollando necesitaremos herramientas que necesitamos usar para resolver la mayoría de los ejercicios. Dicho esto, vamos a comenzar con la introducción a la física. Vamos a ver de qué va esto, ciertas herramientas que tienen que tener, unas que otras tablas que
deben ustedes conocer y que deberían saber de esos elementos. Inicialmente, como todo curso, debemos definir qué es la física. Es la ciencia que estudia las propiedades de la materia y de la energía y establece las leyes que explican los fenómenos naturales, excluyendo las que modifican la estructura molecular de los cuerpos. Eso ya sería química. Ahora, este diagrama muestra la física y sus diferentes ramas. Se divide en física clásica y física moderna. Mecánica, termodinámica, óptica y electromagnetismo es la física clásica y relatividad y física cuántica es la física moderna. En el curso de Matemáticas 1 nosotros vamos a irnos por esta rama. Esto es física 1. Física clásica enfocada en la mecánica y todo lo que tiene que ver. Física 2 va a ser esa misma, pero enfocada con la termodinámica también. Esta sería la 2. Los que ven física 3 va a ser toda la física, obviamente, pero enfocada también en óptica y electromagnetismo. Esta sería la física 3. Como el electromagnetismo es muy largo, la física 4... Ay, me equivoqué. Ustedes no ven óptica en física 3. Gracias a Dios. Es simplemente esto. Así, electromagnetismo nada más. Dejan fuera óptica y esto. Como el electromagnetismo es muy largo, lo ven en física 4, pero con óptica. Y un poquito de cuántica, pero bueno, eso es diferente. Esto es lo que es la física 4. Y los que tienen la fortuna de ver la física 5, ven física moderna, que es esto. Entonces, toda la física la vamos a ver, sí la van a ver. La idea es la separación. O sea, generalmente los cursos de la 1, la 2 y la 3 se enfocan en la clásica y la moderna la ve la física 5 más que todo. Nosotros aquí en este curso solo nos vamos a enfocar en mecánica. Todo lo que tiene que ver con la mecánica, que son los diferentes temas. Las diferentes magnitudes que nosotros vamos a trabajar en física se trabajan con unidades de medida. Es decir, no es lo mismo decir 1 que 1 litro o 1 metro. Eso no es lo mismo. Yo no puedo decir que una regla mide 20 kilos. O que la computadora tiene un alto de 17 kilómetros. Todo tiene una unidad apropiada. La unidad de medida es una cantidad estandarizada de una determinada magnitud física, definida y adoptada por convención o ley. Es decir, si se estableció que el metro mide longitud, aquí en China y en cualquier lugar del mundo, el metro mide longitud. El sistema de unidades que nosotros vamos a emplear es el sistema métrico. ¿Se utiliza en todo el mundo? No. Pero en Venezuela y en la mayoría de los lugares del mundo, el sistema que se utiliza es el sistema internacional o el sistema métrico. El sistema métrico tiene 7 unidades fundamentales, que ya las vamos a conocer. El tiempo se mide en segundos, la masa en kilogramos, la cantidad de sustancia en mol, la intensidad luminosa en candela, la temperatura en Kelvin, la intensidad de corriente en amperio y la longitud en metro. Nosotros, debido a que estudiamos mecánica, solo nos vamos a interesar en metros, segundos y kilogramos. El tiempo, su unidad fundamental es 1 segundo y se abrevia como S, no SG. Primero hay que acotar eso. Esta es la abreviación del segundo, de ahora en adelante. Y se establece como el tiempo que tarda un átomo en irradiar radiación microonda cuando hace 9.192.631.770 ciclos de esa radiación. Esto es definiciones del segundo. Sin embargo, lo que me interesa es que esto es la abreviación del segundo, no SG, como hemos visto por ahí. Esto estaría malo. La longitud nosotros lo vamos a medir en metros, es la unidad fundamental. ¿Qué quiere decir que es la unidad fundamental? Que usualmente lo que esté en kilómetros lo paso a metros, lo que esté en horas lo paso a segundos.
porque las fundamentales son las que trabajamos usualmente, a menos que la respuesta se las pida en otra unidad. Y la longitud es la distancia que recorre la luz en el vacío en esa cantidad de segundos. Es decir, 1 metro es la distancia que recorre la luz y es en el vacío cuando tarda 1 sobre 299.792.458 segundos. Y finalmente la masa antes era este dispositivo. Este dispositivo antes tenía una masa de 1 kilogramo. Y todos los lugares del mundo tenían un dispositivo como ese. Con ese es que ellos sabían cuánto era 1 kilogramo. Eso estaba hecho de una aleación de iridio y platino. ¿Qué sucedió? Hubo un día, porque eso es del 1800, eso que tenían. Todo el mundo lo tienen así en diferentes capas para que el aire no lo afecte y haga que reaccione con ninguno. Entonces, por eso es que lo tienen en diferentes envases de vidrio. Sin embargo, hubo un día que alguien quiso calibrar una masa de 1 kilogramo y se dio cuenta que la masa había cambiado a 999,99 gramos. Es decir, ya no era 1 kilogramo. Entonces dijeron, epa, ¿cómo vamos a hacer ahora para calibrar? Los experimentos pueden quedar mal. Hay experimentos que quedan mal por una décima o una milésima de gramo de menos. Sí, muchos. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, simplemente dijeron, mira, tenemos que construir un experimento porque no podemos ir usando eso. Y realmente lo que pasa es que la materia se descompone, los átomos se desintegran, tienen un periodo de vida. Entonces, eso se traduce en que pierde masa. Y esa masa, a lo macro, lo que pasaba es que esos diferentes elementos ya no tenían la masa apropiada. Por lo tanto, eso se dejó de utilizar. Ahorita realmente lo que están es como de exhibición. Ya ellos no se usan como padrones de medida, sino simplemente se hizo un experimento con la constante de Planck y con eso se determinó cuánto es 1 kilogramo exactamente. Y por eso es que la masa, que era el último magnitud que se medía con un cuerpo, se dejó de medir así y se mide con un experimento. Todas las diferentes unidades se miden con experimentos. La única que faltaba era la masa y se consiguió el experimento y eso es reciente, eso es del 2019, para que ustedes vean. Eso es nuevecito, ese experimento. ¿Dónde no se usa el sistema internacional? En Estados Unidos. Esa es Tailandia, no, esa es Myanmar, Tailandia. Y algunos países de África. Es lo que nosotros conocemos como la libra, la yarda, el pie, otras unidades que se utilizan. Sin embargo, nosotros nos vamos a enfocar en tiempo, longitud y masa. Segundo, metro y kilogramo. Cosas que necesitamos saber son, aquí están una tabla donde vamos a resumir todas las magnitudes, su nombre y cómo se abrevian correctamente. Y tenemos algunas magnitudes asociadas a las magnitudes iniciales. Por ejemplo, la aceleración lineal es el metro por el segundo al cuadrado y se representa como metro por segundo al cuadrado. Sin embargo, no todas las unidades, todas las magnitudes tienen una fórmula y se quedan así. Por ejemplo, una que vamos a ver más adelante es la frecuencia, que se mide en Hertz y su fórmula es 1 entre el segundo. Pero usualmente eso se llama Hz, que es la abreviación de Hertz. Y así sucesivamente. Aquí tienen una tabla de todo esto. Para que conozcan, más que todo, las magnitudes que estén involucradas para cada magnitud que tienen. ¿Ok? Ahora, aquí tenemos algunos prefijos matemáticos que se utilizan para denotar alguna cantidad. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes que tenemos 1 miligramo, ¿qué significa eso? El prefijo mili, que es m, significa que tengo 10 a la menos 3 gramos, si lo quiero expresar en notación científica. Pero eso es 0,01 gramos. Entonces esto es 0,01.
0,001 gramos. Entonces yo puedo pasar de esto a una cantidad que vea explícitamente. Entonces esto dice lo mismo. Para eso son los prefijos. ¿Ok? Aquí tienen cada uno de los prefijos, a cuánto equivale y cuánto sería su expresión en forma decimal. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Perfecto. Ahora vamos a entrar en el primer tema del curso. Se llama análisis dimensional. Y ustedes se dirán, pasó 20 minutos explicándolo en las unidades para nada. No. Ahora es que las vamos a utilizar. Eso es importante que ustedes conozcan las unidades. Por eso es que estaba esa tabla ahí. Y realmente a mí me interesa es esta tabla realmente. El análisis dimensional es: toda ecuación siempre debe ser dimensionalmente consistente u homogénea. Ejemplo, si ustedes utilizan una ecuación para hallar cuántos mide una mesa, ¿qué debería dar eso? ¿Debería dar kilogramos o metro? ¿Qué debería dar esa ecuación? Si yo quiero calcular con esa ecuación una mesa, ¿cuánto mide una mesa? Debería darme metros, exactamente. ¿Por qué? Porque si yo quiero calcular metros, tiene que darme metros. No me puede dar kilogramos. Si me da kilogramos, la ecuación estaría dimensionalmente incorrecta. Entonces, el análisis dimensional se utiliza para uno saber cuáles son las dimensiones apropiadas que debe tener una ecuación para que me dé lo que yo quiero que la ecuación dé. Las magnitudes que nosotros vamos a tener son diferentes. Sin embargo, nosotros lo vamos a fundamentar en 3 dimensiones apropiadas: dimensiones de tiempo, dimensiones de longitud y dimensiones de masa. Hay que acotar esto y es muy importante. Las dimensiones establecen lo que ustedes quieren. Las unidades son cada una de las representaciones de la dimensión. Por ejemplo, la dimensión del tiempo se puede medir ¿en qué? En segundo, en hora, en minuto. Esto son las unidades, pero la dimensión es la del tiempo para todas. ¿Entendido? Eso es la dimensión. La dimensión es la que engloba todas las unidades características. Entonces el tiempo es la dimensión y se representa como T, mayúscula. La longitud la representamos como L, mayúscula. Y la masa la representamos como M, mayúscula. Ahora, en el análisis dimensional solo me voy a enfocar en la fórmula de la dimensión. El área, por ejemplo, su fórmula dimensional es la longitud al cuadrado. Puede ser metro cuadrado, centímetro cuadrado, milímetro cuadrado. El volumen puede ser, es L al cubo, longitud al cubo. La velocidad es longitud por tiempo a la -1. La aceleración es longitud por tiempo a la -2. La fuerza es masa por longitud por tiempo a la -2. Y así sucesivamente ustedes pueden ver para cada magnitud asociada existe una fórmula dimensional específica. Este 4 también deberían tenerlo, sobre todo la fórmula dimensional. ¿Para qué se utiliza esto? Para lo siguiente. Dimensiones de magnitud. Ustedes van a lograr que una fórmula sea dimensionalmente correcta. ¿Cómo hacen eso? Observando las dimensiones. Por ejemplo, esto es la velocidad. Entonces, ¿qué significa esto? Eso significa dimensión de v. Entonces, para representar la dimensión de la velocidad, la tengo que colocar en corchete. ¿Ok?
Eso es lo que significa eso. La dimensión de B no es más que, hago un paréntesis aquí, como ustedes están iniciando, ustedes no se saben estas cosas, entonces ustedes se van a ir a la chuleta. Las dimensiones de la velocidad son metro por segundo, es decir, longitud sobre tiempo, ¿verdad que sí? Y las dimensiones de B van a ser, usualmente las dimensiones se colocan de forma lineal, así que lo que está dividiendo lo vamos a pasar hacia arriba de forma negativa, y eso indica que eso está dividiendo. Entonces la dimensión de B sería longitud por tiempo a la menos 1. ¿Entendido? Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Existen dimensiones de ciertas magnitudes, pero existen también magnitudes adimensionales, es decir, magnitudes que no tienen dimensiones. Las magnitudes que no tienen dimensiones, nosotros usualmente las vamos a decir que esas dimensiones igual a 1. ¿Ok? Para esa magnitud adimensional. Sea una magnitud adimensional A. Entonces nosotros vamos a hablar que la dimensión de A va a ser igual a 1. ¿Quiénes son las magnitudes adimensionales que tienen dimensión igual a 1? Los números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pi, lo que sea. Tienen dimensión igual a 1. No son dimensionales. Las constantes numéricas, el número del Reynolds, el número de Mash, el índice de refracción, también son adimensionales. Los ángulos, ya sea en grados o estereoradianes, que ya veremos más adelante, tampoco tienen dimensiones. Las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, cosecante, las hiperbólicas, seno hiperbólico, nada de eso tiene dimensión. Y tampoco los logaritmos y las funciones exponenciales. Logaritmo de 5, logaritmo de 7, la exponencial de x, la exponencial de 2x, nada de eso tiene dimensiones. Cuando estemos trabajando con ellas, diremos que la dimensión es igual a 1. ¿Ok? ¿Entendido esto hasta ahora? ¿Alguna pregunta? Ok. Veamos cómo se usa todo esto. Esto se entiende un poquito más con ejemplos, no se preocupen. El primer ejercicio dice así. Determinar la dimensión de la magnitud X, donde A, W, T y Phi son constantes conocidas con dimensiones de longitud, rapidez angular, tiempo y radianes. Entonces, ¿qué dice? Ustedes tienen que calcular la dimensión de X. ¿Qué es calcular la dimensión de X? Que ellos quieren saber si ustedes utilizan la ecuación de X, ¿qué me va a dar X? Entonces, esta ecuación está compuesta por varios elementos. A, que y coseno de ese ángulo. Entonces, para hallar la dimensión de X, debemos saber cuáles son las dimensiones que poseen las magnitudes implicadas en la ecuación. ¿Quiénes son las magnitudes implicadas? Este elemento que es A y la función coseno. El elemento A, la dimensión de A, ¿cuánto es? Me está diciendo el problema que A tiene dimensión de longitud. W de rapidez angular, T de tiempo y Phi de radianes. Entonces denotamos que la dimensión de A es la longitud. Y de lo que vimos en la parte anterior, ¿cuánto sería la dimensión del coseno? Es una magnitud adimensional, es decir, su dimensión es igual a 1. Allá adentro hay cosas, no importa. El coseno tiene dimensión igual a 1, con todo lo que tenga adentro. Ahora, una vez que nosotros ya sabemos las dimensiones que están involucradas, resuelvo. La dimensión de X es igual a la dimensión de todo esto. La dimensión de la multiplicación es la multiplicación de las dimensiones. ¿Sí? Ok.
Y la dimensión de A por la dimensión del coseno es, la dimensión de A es L y la dimensión de coseno es 1. L por 1 es igual a... Vamos a poner con el otro para... ¿Es igual a qué? Es igual a L. Entonces la dimensión de X será L. Y esa sería la respuesta. ¿Entendido este primer ejercicio? ¿Alguna pregunta? Ok. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Siempre saber cuáles son las magnitudes involucradas. Luego van a buscar cuáles son las dimensiones de cada magnitud y después van a resolver la cuenta que se dé. Veamos otro ejemplo. Este salió en un examen. Se los digo de una. Esto salió en un examen, sí. Ya empezamos aquí. En la expresión matemática 3ab por t menos beta por x, las magnitudes x, b, a y t son constantes positivas con dimensiones de longitud L, velocidad, aceleración y tiempo, respectivamente. ¿Qué dimensiones debe tener la constante positiva beta para que la expresión antes mencionada sea dimensionalmente correcta? Es decir, ellos quieren ver cuánto debe valer beta para que eso sea realizable. Primera pregunta, si yo tengo 5 manzanas y le resto 3 peras, ¿cuánto me da eso? Cinco manzanas menos 3 peras, ¿cuánto da eso? Pero es que no puedes restar manzanas con peras, ¿o sí? Eso es muy interesante lo que están diciendo. Inicialmente se dieron cuenta de lo que pasaba. Peras no se puede restar con manzanas y manzanas con peras tampoco. Es decir, 5 peras, 5 manzanas menos 3 peras es 5 manzanas menos 3 peras. No lo puedo restar. Y eso es lo fundamental aquí en física. Si yo tengo dos cantidades, la única forma que se puedan restar es que sean iguales. Entonces, para resolver este ejercicio, la expresión 3ab por t menos beta por x tiene que ser dimensionalmente correcta. Para que cumpla esto, ambos términos de la resta tienen que tener la misma dimensión. Por eso es que yo voy a decir que la dimensión de 3ab por t va a ser igual a la dimensión de beta por x. ¿Entendido? Y con la suma es lo mismo también. Para la resta y para la suma es lo mismo. Si no son iguales, no se pueden sumar. Si no son iguales, no se pueden restar. Entonces, una vez que ya yo tengo el inicio del ejercicio, que era para que ustedes vean, tenían que analizar eso. Porque aquí no le están diciendo, sácalo. No, analizar esa parte. Una vez que ustedes analizan eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar las dimensiones de las constantes implicadas. Como 3 es un número, su dimensión es 1. Ahora me faltan la dimensión de la aceleración, la velocidad, el tiempo, beta y x. ¿Cómo yo hallo esas dimensiones? Bueno, veamos la chuleta que tenemos aquí. La dimensión de aceleración es L por t a la menos 2. La de velocidad es L por t a la menos 1. La de longitud es L. Entonces, de ahí es que salen estos valores que están aquí. Que la dimensión de A sea L entre t cuadrado, la dimensión del tiempo sea t, la dimensión de la velocidad sea L entre t y la dimensión de x sea L. ¿Entendido? Está en la tabla. Por eso es que les digo, tienen que ver esa tabla con calma, sentarse con calma con la tabla. ¿Ok? Una vez que ya tengo todas mis dimensiones, las coloco en mi fórmula. La dimensión de cada una es la multiplicación de todas las dimensiones. La dimensión de 3 es 1, la dimensión de A es esto, la dimensión de B es esto y la dimensión de T es esto.
Como ves, nuestra incógnita sigue quedando de esta manera. Y la dimensión de X es L. Entonces ustedes se dan cuenta. Un T dividiendo con un T multiplicando se simplifica. Y L con L se simplifica también. Entonces les queda que beta es igual a L entre T cuadrado. Recordando que usualmente las dimensiones se colocan de forma lineal, T cuadrado pasa hacia arriba como L por T a la menos 2. Y esto sería la dimensión de beta. ¿Entendido? Entonces, ¿qué es lo que tienen que siempre estar pendientes? ¿Que todos los ejercicios son directos? No. El primer paso es analizar lo que me están dando. El segundo paso es buscar las dimensiones de las magnitudes involucradas. Y el tercer paso es resolver. ¿Ok? Siempre esa tiene que ser inicialmente su línea para resolver estos ejercicios. ¿Por qué? Porque cada ejercicio tiene su forma de resolverlo. No todos son iguales. Ya acaban de ver un ejercicio, aquí tienen otro. De que se resuelve de otra forma completamente diferente, sin embargo, sigue la línea de pasos que hemos establecido hasta ahora. Continuamos. Uno más. La energía cinética de una partícula viene dada por la expresión K igual a M a la I por B a la N entre 2. Si la expresión es dimensionalmente correcta, es decir, esa ecuación da lo que tiene que dar, energía, ¿cuál es el valor de I más N? Entonces, aquí hay quienes tenemos que nos piden I más N. ¿A quién tenemos que buscar? A I y a N. Lo primero que vamos a darnos cuenta es, como la expresión es dimensionalmente correcta, es decir, me va a dar lo que tiene que dar, energía, entonces hallamos las dimensiones de cada una de las magnitudes expresadas, es decir, la dimensión de la energía cinética es la dimensión de todo esto. Y la dimensión de la multiplicación y la división es la multiplicación de las dimensiones y por entre la dimensión de 2. Ahora, ¿qué hago con ese exponente? Tranquilos, el exponente de una dimensión se traslada completamente al exponente. Es decir, la dimensión m a la i es igual a la dimensión de m elevada a la i. Y para b sucede lo mismo, b a la n. Una vez que ya yo tengo todo mi análisis inicial y mis magnitudes involucradas, ¿necesito qué? Necesito la dimensión de K, la dimensión de M, la dimensión de B y la dimensión de 2. 2 es un número, su dimensión es 1. La masa, su dimensión es M. Y la velocidad, su dimensión es L entre T. ¿De dónde sale eso? De la tabla que vimos al inicio. Ahora, de la tabla, ¿qué voy a hacer yo? Yo me voy a ir a buscar la dimensión de la energía. Ese valor no me lo saqué de la manga. Aquí está. Energía. Ajá, ajá. Potencia, aceleración, fuerza, presión, trabajo, energía. Energía, ¿cuál es su fórmula dimensional? Esta que está aquí. M por L a la 2 por T a la menos 2. Entonces, esa es la dimensión de la energía. Entonces, por eso es que yo sé este valor. Una vez que yo conozco ese valor, tengo la dimensión de la energía, que es esto, es igual a la dimensión de la masa a la I por la dimensión de la longitud a la N por T a la menos N. Entonces, para que ambas cantidades sean iguales, tienen que ser iguales los exponentes. Entonces, si la masa está elevada a la 1, ¿cuánto vale I? I vale 1. Ahora veamos con N. La longitud está elevada a la 2. Entonces, N vale 2. Pero veamos si con T se cumple. Con T, menos N tiene que valer menos 2 efectivamente. Entonces, I vale 1 y N vale 2. Y como ya conozco I y conozco N, puedo decir que I más N es igual a 3. Y ese sería el resultado. ¿Entendido este ejercicio?
¿Alguna pregunta? Ok. Ajá. Todos de acuerdo que la dimensión de la energía cinética, que es esta, es igual a esto que está aquí, ¿verdad que sí? Sean las dimensiones de cada elemento elevada a la dimensión de B a la N entre la dimensión de 2. Entendí esa parte, ¿verdad? Porque la fórmula me la están dando. Ellos les van a dar la fórmula, ¿ok? No sé, es que los van a inventar. Entonces, la dimensión de la masa es m, la dimensión de 2 es 1 y la dimensión de B es esto. Ahora, para yo resolver esto, vamos a hacerlo aquí. Nosotros tenemos esta ecuación, dimensión de K es igual a dimensión de m a la i por la dimensión de B a la n dividido entre la dimensión de 2. Entonces, ¿qué necesito yo conocer? Necesito conocer la dimensión de m, que es la masa, la dimensión de B, la dimensión de 2 y la dimensión de K. La dimensión de K la buscamos en la tabla, igual que la de B, la de M y la de 2. ¿Ok? Una vez que la tenemos, sustituyo. La dimensión de K es esto, la dimensión de M es esta y la dimensión de B es esto. ¿Entendido? Perfecto. Ahora aquí lo que van a hacer es, recordando, por allá en matemática de cuarto grado, no, de cuarto año, por allá bien lejos, si las bases son iguales, ¿cómo deberían ser los exponentes? Si la base de un exponente es igual, si la base de una potencia es igual, ¿cómo deberían ser los exponentes? No, o sea, sí multiplica. Estamos en igualación de base. Si yo les digo a ustedes, A a la M igual a la N, para que esas dos cosas sean iguales, ¿qué es lo que falta que sean iguales? M y N. Entonces, M y N deben ser iguales también. Los exponentes son iguales. Entonces, ustedes tienen aquí masa elevada a la 1. Eso debe ser igual a masa a la I. Entonces, ¿cuánto debe valer I? I debe valer 1. Deben ser iguales. La longitud está elevada a la 2 y aquí la longitud está elevada a la N. ¿Cuánto debe ser N? 2. Y verificamos con el tiempo. El tiempo está elevado a la 2 y el tiempo aquí está elevado a la menos N. Entonces, menos 2 tiene que ser igual a menos N. Menos con menos se va y nos queda N igual a 2. Es decir, se verifica que N vale 2. Entonces, con el valor de I y con el valor de N, ya yo tengo que I más N es igual a 3. ¿Entendido? Ahora sí se vio un poco más claro. Perfecto. Entonces, aquí las cosas es, digamos que, familiarizarse con las dimensiones, truquitos que puedan salir. Vieron que son 3 problemas totalmente diferentes. Empezamos del más fácil al medio difícil. Y este yo lo veo más sencillo que el otro. El otro era el parcial y había que pensarlo un poquito más. Ya se dieron cuenta del análisis inicial, ¿no? No era directamente, sino pensarlo. Aquí no había que pensar tanto, solamente acordarse de una que otra cosita. Pero digamos que la mayoría de los ejercicios, ustedes tienen que analizarlos primero, ¿no? Hagan las cuentas de un solo golpe. Analicen primero. Luego, determinen lo que les piden. En este caso, tenemos que hacer la dimensión de una ecuación. Ah, bueno, veo la dimensión de la ecuación. Luego busco lo que necesito y después resuelvo. Bien. ¿Alguna pregunta con respecto a este tema? Ok. Bueno, con esto cerramos
todo lo que teníamos que aprender para introducirnos al mundo de la física. Ah, no, aquí hay una tarea. Bueno, vamos a cerrarla, pero sí, hay una tarea para que vayan practicando. Este salió en un parcial. ¿Sí? Aquí les voy a traer ejercicios de parciales. Con eso es que vamos a practicar. Para que ustedes cuando estén en los parciales, mira, esto parece algo que hice. Eso ayuda bastante. Porque la idea es que ustedes aprendan a pensar. Aquí vamos a aprender a pensar, no como físicos, porque tampoco nos vamos a volver locos, mentira. No como físicos, pero sí vamos a buscar que sea un pensamiento más analítico, más de análisis, que ustedes aprendan a analizar un poquito más las cosas, un poquito más que en matemáticas. La tarea dice, durante un cierto intervalo de tiempo, la rapidez v de un objeto está dada por la fórmula v de t igual a c1 por t cuadrado más c2 por t a la 4, donde c y c1 y c2 son constantes. En el sistema internacional, las unidades de la constante son, y les piden las unidades de esa constante. Ustedes determinan cuál es la correcta. ¿Entendido? Hagan ese ejercicio, practiquen, intenten hacerlo, si lo hicieron y lo entendieron bien, si lo hicieron pero aún tienen dudas me pueden preguntar, y si no lo ven tampoco me pueden preguntar también. No hay ningún problema. ¿Entendido? Salió en el 2012, si no me acuerdo. Salió en el 2012. Ahora vamos a entrar con el segundo tema. Vectores. ¿Qué son los vectores? Los vectores usualmente ustedes lo han visto lo empezaron a ver en segundo año, luego lo volvieron a ver en quinto año, y ustedes en física, bueno, sabemos que los vectores están en todos lados. Porque los vectores los necesitamos para expresar ciertas magnitudes. Este tema se los voy a decir para que de forma preventiva y no para que se asusten. Bueno, todos nos asustamos, eso no importa. Pero, ¿qué pasa con este tema? Este tema hay que tenerle respeto porque es el tema más abstracto del curso y por lo tanto se ve un poquito complicado. Y uno termina aprendiendo es haciendo varios ejercicios y aún así uno queda como... Así que no se estresen si ustedes a la primera no ven el ejercicio porque realmente vectores es complicado. Cuesta entender. Sin embargo, con práctica ustedes van a ver que van a ver los ejercicios un poco más fáciles y bueno, esa es la idea. Sin embargo, vectores es un tema que tienen que practicar. No es que hacen dos ejercicios y ya sabemos vectores. No. Siempre hay un ejercicio de vectores que puede terminar destruyéndole a uno la existencia. Siempre hay uno. Entonces, la idea es que ustedes poco a poco entiendan las definiciones. Con vectores es muy importante que ustedes entiendan excelentemente la teoría, que ustedes sepan la teoría, porque los vectores usan mucho la teoría para sus cálculos y cualquier ejercicio que se utilice. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Lo primero que tenemos que hacer es definirlo. Un vector es un segmento de recto orientado, comúnmente llamado flecha, que posee una dirección y sentido. El punto A lo llamamos origen y la flecha es el extremo, el punto B. Usualmente nosotros podemos denotar un vector que va de A hasta B como A, B, con una flecha en la parte superior. Eso significa que es un vector. Y se llama la notación de origen y extremo. Es decir, con eso nosotros sabemos dónde empieza el vector y dónde termina. O podemos denotarlo, si no necesitamos saber dónde empieza o dónde termina, con una letra y una flecha en la parte superior. Entonces, de ahora en adelante, siempre que ustedes vean una letra con una flecha, eso es un vector, ¿ok? Y a los vectores ya vamos a ver cómo hay que tratarlos. ¿Entendida la definición? Ok. Ahora, vamos a hablar del plano cartesiano.
El plano cartesiano es un sistema de coordenadas formados por dos rectas perpendiculares entre sí llamadas ejes coordenados. Y el punto de intersección de esas rectas es llamado origen del sistema. El eje X se llama eje de las abscisas y el eje Y se llama eje de las ordenadas. Y el punto de intersección, que es justamente ahí, se llama el origen. ¿Cómo es un vector en el plano? Entonces, de ahora en adelante, cuando yo les diga a ustedes que el vector está en el plano cartesiano, es porque está en las coordenadas X y Y. ¿Ok? Un vector A es representado por un par de coordenadas que constituyen la ubicación del extremo, flecha, suponiendo el origen del vector en el origen de coordenadas. Es decir, el origen es un punto de coordenadas 0,0. ¿Ok? Entonces, un vector que parte del origen y llega hasta una coordenada en X, X minúscula, y en Y, Y minúscula, lo vamos a representar como el vector A igual a X, Y. Eso se llama la notación de punto. Vamos a representar un vector como si fuese un punto. La notación en forma de conjunto. Así. Bueno, eso tiene varios nombres. Pero al vector, cuando lo tengamos en esa notación, significa que en X llega hasta ahí y en Y llega hasta ese punto. ¿Ok? Ejemplos de esto. Tengo al vector B. El vector B llega hasta la coordenada -9 en X y 5 en Y. Entonces al vector B lo vamos a representar como -9 en X, 5 en Y. Noten que la primera coordenada que nosotros tenemos en X es la que va de primero. Y la que tenemos en Y es la que va en segundo. Y ambas coordenadas las separo con una coma. ¿Ok? En W tenemos -13 en X y -2 en Y. Entonces, -13 va de primero, coma, colocamos la coordenada Y, -2. Entonces, recuerden, siempre es la coordenada X primero, después la coordenada Y. La coordenada X primero, después la coordenada Y. ¿Entendido? Ahora, vamos a ver los vectores en el espacio. El espacio es una extensión del plano, en el que se agrega un eje al sistema, que es el eje Z. De esta forma se dice que un vector en el espacio consta de 3 componentes, mientras que en el plano consta de 2. Por lo tanto, podemos representar al vector en el espacio como X, Y y una coordenada adicional que sería la coordenada Z. Y así sería así sería el vector A en el espacio X, Y y Z, como están observando aquí. Una vez que ya sabemos que los vectores pueden representarse en el espacio y en el plano, vamos a llamar y vamos a ver qué son los elementos de un vector. Es decir, ¿qué hace hacer un vector ser un vector? ¿Qué lo diferencia de un número, por ejemplo? ¿Qué lo diferencia de una línea? Y las diferencias son sus elementos. Un vector tiene 3 elementos. Norma, que es la longitud o magnitud del vector. Dirección, que es el ángulo con respecto a los ejes principales, es decir, vamos a medir como la inclinación. Y el sentido debe decirme hacia dónde apunta, hacia arriba o hacia abajo. Es el lugar de la flecha. Inicialmente, la norma de un vector A nos indica su longitud o magnitud. Así que la norma de un vector, la cual podemos calcular como la raíz de la suma de sus componentes al cuadrado. Es decir, si yo tengo un vector que tiene componentes X y Y lo puedo escribir como, nosotros vimos que se escribe X, Y, la norma de A, ojo con esto, norma de A, no valor absoluto de A, ¿ok? Aquí esto se llama norma del vector
Y cuando hagan sus notas, se las colocan, porque se puede olvidar. Uno en el examen ocurren muchas cosas y uno, eso es valor absoluto. Y epa, eso no es valor absoluto, ¿ok? La notación es esa y significa norma del vector A. Es igual a la raíz de x, la coordenada x al cuadrado, más la coordenada y al cuadrado. Y en el espacio, simplemente tenemos A, y ella va a ser, en este caso, x, y y la componente z que se añade. Y es la misma ecuación, solo que van a añadir al final la coordenada z al cuadrado. ¿Ok? Cosa muy importante que hay que recordar. ¿Cuántos valores me puede dar una raíz? Raíz de 4, ¿cuánto vale? Vamos a ver. ¿Qué tal ese curso de matemáticas 1? ¿Cuánto vale raíz de 4? Raíz de 4 es igual a x. ¿Cuánto vale x? Vale 2. Ahora. ¿Seguros que nada más vale 2? Menos 2 también puede ser solución. ¿Por qué? Porque 4 es igual a menos 2 al cuadrado, pero también 4 es igual a 2 al cuadrado. Entonces nosotros sabemos que las raíces pueden dar dos valores, uno positivo y uno negativo. Es lo que nosotros conocemos. La raíz de lo que sea. De x al cuadrado, nosotros vimos que era valor absoluto de x, ¿verdad? Si x es mayor que 0, esto da x. Y si x es menor que 0, que es menor o igual, eso da menos x. ¿Verdad que sí? Entonces, sabemos que existen dos valores. ¿Qué sucede? Cuando ustedes saquen la norma, es siempre un valor positivo. Nunca, pero nunca ustedes pueden decir que la norma es negativa. Y en la norma, adentro de la raíz, siempre se suma. ¿Por qué siempre se suma dentro de la raíz? Allí nunca va a haber una resta. ¿Por qué siempre se va a sumar dentro de las raíces de esas ecuaciones? Ustedes resuelvan los ejercicios, siempre se va a sumar. Y se suma porque cualquier número elevado a cualquier número negativo elevado al cuadrado, ¿cuánto da? Si es negativo, ¿cuánto da lo elevo al cuadrado? Positivo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Puros números positivos. Nunca vamos a tener un número restando. Siempre van a haber números que estén sumando. ¿Entendido? Así que mucho cuidado con eso. Y al final, cuando resolvamos, tenemos que tener un resultado que será positivo o puede ser 0. Si el único que da el único que da resultado 0 es uno solo. Los demás no dan 0. Porque no se puede restar adentro. Nunca va a dar resta. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con esas cosas. Las normas siempre es un valor positivo y adentro de la raíz siempre se suma. La dirección. La dirección en el plano cartesiano la viene dada por el ángulo que forma el eje de las abscisas, el eje X. El ángulo con respecto al eje X me va a decir qué tan inclinado está mi vector. Y eso viene dado por la fórmula tangente de alfa, tangente de la dirección, que da ese ángulo lo vamos a llamar alfa, es y entre X. Y haciendo un despeje, alfa va a ser igual a la arcotangente de y entre X. Los ángulos usualmente se denotan con letras griegas, alfa, beta, gamma, phi, teta, infinitamente. Sin embargo, nosotros vamos a llamar, para el caso del plano cartesiano, el plano alfa, recordemos que va a ser el eje X y desde ahí lo vamos a medir.
Ejemplos. Tengo al vector B que tiene coordenada 9 en X, 5 en Y. La fórmula que me dice, la inclinación es igual a ¿qué? Al arco tangente de la componente Y entre la componente X. Es decir, arco tangente de 5 entre 9. Eso nos da 29,05 grados, que es igual a eso. Y ya. En el caso de W, tengo coordenada en X 13, coordenada en Y menos 22. Entonces, teta va a ser igual a arco tangente de ¿qué? De menos 22 entre 13. ¿Por qué? Porque la coordenada Y es menos 22. ¿Se coloca el negativo? Sí. Entonces eso va a ser igual a 22 entre 13. Les da que el arco tangente es menos 59,42 grados. Es decir, el ángulo es negativo. En conclusión, si el ángulo está por encima del eje X, se toma y va a dar positivo, y el ángulo por debajo del eje X es negativo. Entonces, si ustedes tienen una inclinación negativa, significa que están por debajo del eje X. Y si tienen una inclinación positiva, están por encima del eje X. ¿Entendido? Perfecto. Sentido. El sentido es simplemente hacia dónde va la flecha. Y tenemos que diferenciarlo de los vectores de su origen y su extremo. Él me diferencia hacia dónde va la flecha y lo diferencia del extremo y del origen. A un vector que tiene un origen A y extremo B, lo denotamos como A. Si yo le cambio el origen por el extremo y el extremo por el origen, la flecha cambia de sentido y por lo tanto tengo al vector menos A. Es decir, un vector en el cual se ha cambiado solamente la posición de la flecha es igual a, se denota como menos ese vector. ¿Entendido? Entonces tengo el vector A apunta hacia arriba. El vector menos A se da el mismo, pero apuntando hacia abajo. Y si ustedes suman A menos A, ¿cuánto da eso? ¿Cero qué? Porque estos son vectores. Cero, vector. ¿Ok? Y tengan eso en cuenta. Tipos de vectores. El primer tipo de vector que vamos a considerar es el vector libre. El vector libre es todos los vectores. Todos los vectores son libres porque se pueden trasladar a sí mismos sin perder sus características. Ahora, Eva nos acaba de decir que si eso da 0 en signo de interrogación. No es cualquier 0, Eva. Es el vector nulo. Es aquel vector que posee una norma igual a 0. Ese es el 0 vector. Los voy a presentar. 0 vector. En el eje, en el plano, está denotado como 0,0. Y en el espacio está denotado como 0,0,0. Y es el único que tiene norma igual a 0. No hay otro más. ¿Ok? Así que si ustedes consiguen otro vector que les da norma 0, es porque hicieron algo malo. Porque él es único, no hay más. Si en cuanto a los vectores unitarios, son aquellos que tienen norma igual a 1, la unidad. Y existen muchos vectores unitarios, pero muchos. Así que de esos puede haber bastantes. El segundo tipo de vector es un vector equipolente. Un vector equipolente es aquel, o no, dos vectores son equipolentes si tienen la misma norma, la misma dirección y el mismo sentido. Es decir, si yo tengo un vector y veo otro vector y tienen la misma norma, la misma dirección y el mismo sentido, son equipolentes. En conclusión, esto significa para saber si dos vectores son iguales. Para que sean iguales tienen que tener misma norma, misma dirección y mismo sentido. Ahora, hablaremos de los vectores paralelos. Dos vectores son paralelos si tienen la misma dirección. ¿Qué es la dirección?
la inclinación. Si yo tengo al vector ejemplo B y al vector W, ellos son paralelos. No importa que B sea más pequeño que W, siguen siendo paralelos, porque están en la misma inclinación. Este vector es paralelo con este. Y la respuesta es que no, porque este está más inclinado que A, está menos inclinado que B. Entonces siempre ustedes van a ver es la inclinación, que sean iguales la misma inclinación. Cuando los vectores tienen la misma dirección pero diferente sentido, son antiparalelos. Entonces, ejemplo A y B, aunque tienen la misma inclinación, uno apunta hacia arriba y el otro apunta hacia abajo. Entonces son antiparalelos. Los vectores que tienen, y para eso necesito la otra lámina, que tienen la misma inclinación, el mismo tamaño, pero diferente sentido, se llaman vectores opuestos. ¿Ok? Entonces, un vector opuesto es un vector que tiene misma dirección, misma norma, pero diferente sentido. Y se representan así. Y una peculiaridad de los vectores opuestos es que su suma siempre vale 0. Dos vectores opuestos se suman y vale 0. ¿Cero quién? 0 vector. Y por último tenemos al vector perpendicular. Son aquellos vectores que forman entre sí un ángulo de 90 grados. Por ejemplo, I y J. Es lo que usualmente decimos que forman una L. ¿Entendido los tipos de vectores? ¿Alguna pregunta? Ok. Veamos algunos ejercicios con esta teoría que hemos visto. Esta es la teoría inicial que vamos a ver de vectores. Faltaría exponer las operaciones de los vectores, porque con ellos se pueden hacer cuentas. Y eso lo vamos a ver en la siguiente clase. De la expresión vectorial 8x más 4y igual a 5x menos 2y, se logra concluir que la afirmación correcta es. Entonces, ya va, un momento. Hago una pregunta. Los antiparalelos teóricamente también pueden ser paralelos porque tienen la misma dirección. Es que, aquí tenemos los vectores paralelos son aquellos que tienen igual dirección. Y los antiparalelos son aquellos que tienen igual dirección pero diferentes sentidos. Es decir, tienes el mundo de los paralelos. Digo, horrible. Tienes el mundo de los paralelos. Y aquí dentro están los vectores antiparalelos. Es decir, un vector antiparalelo es paralelo. Claro que sí. ¿Qué es lo que lo hizo diferente? Que la dirección es diferente. Pasa que uno cuando la dirección es diferente, uno dice que es antiparalelo. De una. Para acotar que la dirección, el sentido es diferente, que digo. ¿Entendido? Entonces un vector paralelo, usualmente uno dice mismo sentido, misma dirección. Pero el antiparalelo les acota que el sentido es diferente. ¿Ok? Volvemos al problema. Este problema dice lo siguiente. De la expresión vectorial 8x más 4y igual a 5x menos 2y, se logra concluir que la afirmación correcta es x es el vector opuesto de y, x es el antiparalelo de y, x es paralelo a y, paralelo, antiparalelo. O sea, me hablan de paralelos y antiparalelos. ¿Cómo yo sé eso? Porque esto simplemente es una ecuación de números. Yo no sé nada de eso. Para resolver este problema, lo primero que vamos a hacer es tratar de simplificar esto un poquito. Es decir, me di cuenta que tengo 8x más 4y igual a 5x menos 2y.
Vamos a tratar de juntar las X con las X y las Y con las Y. A ver qué sale. Entonces, despejando, 8X menos 5X es igual a menos 2Y menos 4Y. Es decir, que 3X es igual a menos 2Y. Entonces, X es igual a menos 2Y. Y eso es lo que obtuvimos. Entonces, antes que lean lo que dice aquí, porque esto es porque, ajá, hay que explicarlo, hay que explicar esto, hay que explicar esto, hay que explicar esto. Yo tengo esta expresión que está aquí. X es igual a menos 2Y. ¿Qué significa eso? Ustedes tienen un vector X y yo estoy diciendo que X es menos 2Y. Es decir, tienen otro vector Y aquí. ¿Quién es menos Y? Menos Y es el mismo vector, pero apuntando hacia abajo. ¿Verdad que sí? Nosotros hablamos de que el vector opuesto era el mismo, pero multiplicado con menos. ¿Ok? Y eso significaba que era el sentido contrario. Entonces, el vector menos Y es eso. En pocas palabras, ¿qué estoy diciendo yo? Que X es igual a menos 2Y. Entonces, si este es X y menos 2Y sería un vector, si este es menos Y, menos 2Y sería más grande porque tiene 2 veces. Entonces, ¿cómo son esos vectores? ¿Paralelos o antiparalelos? X y menos 2Y. Aquí está, miren, aquí está menos 2Y y X. Entonces, ellos son antiparalelos. Entonces, de esto puedo decir que esto es falso y que esto es falso. ¿Ok? Ya descarté esas opciones. Ahora, ¿qué se dieron cuenta también? ¿Quién es más grande? ¿X o Y? X, exactamente. X es más grande que Y. Entonces, la respuesta correcta sería la opción C. X antiparalelo a Y con X más grande que Y. Otra forma de verlo, si ustedes le sacan la norma a esto, aplican la norma a ambos lados y el menos, como es una norma, no se coloca, quedan positivos. Entonces aquí les dice que X es igual a 2Y. Por lo tanto, X, que es igual a 2Y, ¿qué está pasando? Obviamente esto es más grande que Y. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta? Entonces la respuesta correcta sería la opción C. Entonces para que ustedes vean toda la teoría que estaba aquí. Y así es que por eso es importante la teoría en estos problemas. ¿Entendido? Ok. Continuamos. La suma de los 7 vectores de la figura unen al centro de la circunferencia con algún punto de la misma. La suma de los 7 vectores es igual a ¿cuánto? Entonces, ¿qué tenemos que saber primero? Como todos los vectores tienen origen en el centro de la circunferencia, todos los vectores tienen ¿qué tamaño? El mismo, porque ¿cuánto es el tamaño del centro a la circunferencia? El radio. ¿Y el radio en una circunferencia vale? Lo mismo. Es decir, J, K, L, M, N, P y R tienen la misma norma. Ahora, como yo sé que J, K, L, M, N, P y R tienen la misma norma, veamos alguna cosa interesante que sucede. Si ustedes ven, J con M, K con P
y L con R tienen la misma inclinación. Eso es la misma dirección, ¿verdad que sí? Tienen la misma dirección. Están en la misma inclinación. Pero, por ejemplo, veamos J con N. J apunta hacia arriba y N apunta hacia abajo. ¿Tienen el mismo sentido? ¿Sí o no? No, exactamente. Entonces, ¿qué tenemos? Dos vectores que tienen misma norma, igual dirección, diferente sentido. Entonces, ¿cómo yo les dije que se llamaban los vectores con misma norma, igual dirección, pero diferente sentido? Exactamente, los vectores opuestos. ¿Y qué pasa cuando yo sumo dos vectores opuestos? El vector nulo, exactamente. Entonces, cuando ustedes sumen J con N, eso da 0. K con P, 0. Y L con R, 0. Entonces, si ustedes suman J más K más L más M más N más P más R, J con N da 0, K con P da 0 y L con R da 0. ¿Quién les quedó? M. Entonces, la opción correcta sería la opción C. ¿Entendido? ¿Qué tal les pareció este ejercicio? Si yo les hubiese dicho a ustedes, si ustedes, les digo, resuelvan este ejercicio, ¿cómo se hubiesen sentido? ¿Hubiesen analizado todo eso que analizamos nosotros al inicio? ¿Lo hubiesen visto de esa manera? Entonces, obviamente este problema es difícil. Es difícil. Me lo voy a decir de una. Es difícil. El problema es fuerte. ¿Qué sucede? Este tipo de cosas, y se los traje para que ustedes vean inicialmente cómo es que ustedes pueden ir atacando los ejercicios. A veces los ejercicios no se les van a decir explícitamente, sino ustedes tienen que recordar uno que otro truquito de hace mucho tiempo. Entonces, por eso es que es importante que ustedes vayan viendo. Con esto, ustedes ya saben que cualquier cosa que salga por ahí, ustedes van a empezar a, me dan una circunferencia interesante. Y ustedes empiezan ya porque vieron este ejercicio, por ejemplo. Entonces, por eso es importante hacer ejercicios, para que ustedes aprendan a pensar, cómo analizar un poquito más, y también para que ustedes adquieran experiencia. Porque más adelante les pongo otro ejercicio, pero les pongo, por ejemplo, 4 vectores. Y ustedes se van a acordar de este que ya hicieron y van a poder resolverlo mucho más fácil, ¿verdad que sí? Y por eso es que es importante practicar bastante aquí en física. Ya vieron que vectores se las trae. Hay muchas cosas y muchas formas de evaluar los vectores. Ahora, vamos a hablar de una cosa que se llama las bases canónicas. Yo les digo a ustedes que existían muchos vectores unitarios. Y es porque cualquier vector puede ser unitario, menos el nulo. ¿Ok? Esta es pregunta de teoría. ¿El vector nulo puede ser unitario? No. ¿Por qué no puede ser unitario? Porque no se puede ir entre cero. ¿Por qué? Para un vector unitario, la única forma de hacerlo unitario, si yo tengo un vector A y lo quiero hacer unitario, ustedes van a agarrar el vector A y lo dividen entre la norma. Y el vector unitario se denota como A gorrito. Entonces, un vector con un gorrito sabemos que es unitario y un vector sin gorrito sabemos que no es unitario. Entonces, un vector unitario va a ser un vector con gorrito y es el vector entre la norma. Entonces, si yo les digo, hagan a A unitario, ustedes agarran A, le sacan la norma y agarran después a A y lo dividen entre ellas. Y ese es un vector unitario. Su norma va a dar 1. ¿Y esto para qué se hace? ¿Cómo nosotros aprendimos a multiplicar? Por ejemplo, nosotros tenemos 1 más 1 más 1. ¿Cuánto es eso?
Y oíme estas preguntas difíciles que hago a veces. 1 más 1 más 1 es 3. Pero al 3 yo lo puedo ver como 3 veces el señor 1. ¿Verdad que sí? Entonces yo puedo escribir cualquier número de los naturales, por ejemplo, como combinaciones de 1. ¿Verdad que sí? Cualquiera. Entonces, en los vectores existen unas bases canónicas, es decir, unas bases o unos unos que me permiten construir cualquier vector. Por ejemplo, los vectores unitarios I, J y K. Los vectores unitarios I, J, K son vectores de norma igual a 1, vectores unitarios, que van en cada dirección de cada eje. El vector I va en la dirección de X, el vector J en la dirección de Y y el vector K en la dirección de K. Y en el plano es lo mismo. El I va en la dirección de X y el J va en la dirección de Y. ¿Cómo se representan ellos? Bueno, I es un vector que va a ser igual a 1, 0, 0 en el espacio. Y si estoy en el plano va a ser 1, 0. ¿Cómo sería el vector J gorrito? A ver, dígamelo. Si J va en la dirección de Y. 0, 1, 0 en la dirección del espacio. Y en el plano sería 0, 1. Y el vector K, ¿cómo sería? 0, 0, 1. Entonces, como ustedes pueden ver, I va en X, J va en Y K va en 1. Y como su norma tiene que ser igual a 1, en cada componente va un 1. ¿Para qué sirve esto? Yo puedo escribir ahora cualquier vector en función de las bases canónicas. Por ejemplo, el vector menos 13 menos 2 lo puedo escribir como menos 13 en la coordenada Y con menos 2 en la coordenada J. Como si fuese una suma. El vector B, 1, 0, lo puedo escribir como el vector I, 1I. El vector U tiene coordenada 1 en Y, en X es 1Y. Coordenada 0 en J es 0J. Y coordenada 4 en K más 4 en K. Entonces el vector U lo puedo escribir como 1J más 4K. En conclusión, si usted tiene un vector A de X en Y, más A de Y en J, más A sub Z en K unitario, es lo mismo que decir A en X, A en Y A en Z. Esto es la representación de un vector en la base canónica. ¿Por qué? Porque a veces se usa más fácil para sumarlos o para restarlos, por ejemplo. Por ejemplo, el vector O, que es 0,0,4, sería simplemente AX0, AY0. ¿Cuánto es K? 4. 4K. Entonces, el número que multiplica a la letra significa en qué coordenada están. ¿Entendido esto? ¿Alguna pregunta? Ok. Ahora, cualquier vector en el plano cartesiano puede ser expresado de la siguiente forma. Si conocemos su norma y su dirección. A es igual a A de X en Y más A de Y en J. Entonces, A de X se llama componente horizontal del vector A y A de Y se llama componente vertical del vector A. Luego del triángulo formado por las coordenadas, nosotros podemos calcular A de X como la norma de A por el coseno de la dirección
y a su y como la norma de A por el seno de la dirección. Y con esto determino a X y a Y conociendo solamente la norma y la dirección. ¿Dónde se usa esto nada más? En el plano. Si no estamos en el plano, no puedo usar esto. ¿Entendido? ¿Esto sirve en el espacio? Les pregunto yo. La respuesta es que no, porque esto es solamente en el plano cartesiano. En el espacio, obviamente tenemos tres ejes. Entonces el vector va a estar dado por tres ángulos diferentes en cada eje. Si conocemos la norma y la dirección de los ejes principales, podemos calcular nosotros, obviamente, las componentes b de x, b de y y b de z. Entonces, para un vector b, se va a llamar b, tiene coordenadas b de x en y más b de y en j más b de z en k. ¿Qué va a pasar con él? Bueno, alfa es el ángulo que tiene el vector con el eje X, beta es el ángulo que tiene el vector con el eje Y gamma es el ángulo que tiene el vector con el eje Z. Entonces, coseno de alfa es la componente X entre la norma. Coseno de beta es la componente Y entre la norma. Y coseno de gamma es la componente Z entre la norma. Y además se cumple la ecuación de los cosenos directores. Ellos se llaman cosenos directores. Coseno de alfa al cuadrado más coseno de beta al cuadrado más coseno de gamma al cuadrado es igual a 1. Siempre. Y en el espacio, estas son las ecuaciones que se utilizan. ¿Entendido? ¿De dónde salen esas soluciones? Bueno, de un serio trabajo que hay que hacer y que no necesitamos conocer. Simplemente esas son las ecuaciones. Eso es solamente lo que les importa ahorita. No, realmente estas ecuaciones se construyen, pero es feo. Lo mejor es aprendérselas. En realidad. Porque en el plano es del triángulo. ¿Cómo? Porque en el plano es del triángulo. ¿Cómo el triángulo? O sea que cuando es en dos dimensiones nada más X y Y lo sacas del triángulo. O sea, el coseno es igual a Ah, el sí, claro. cateto Se ve con adyacente por el cateto trigonometría propio. facilito. Pero aquí tienes que... Lo ves con trigonometría, pero hay que ponerle un poquito más. Porque el vector no está necesariamente formando un ángulo de 90. Y depende de la inclinación donde estés. Entonces aquí se pone complicadito. Por eso es que no se los explico por trigonometría, sale esto. No, hay que sentarse para sacar eso. Entonces, mejor es aprenderse. ¿Ok? Esas ecuaciones y que los cosenos de esos ángulos al cuadrado cumplen que siempre son igual a 1 a la suma. Siempre. Y no es difícil, pues ustedes se ponen a ver. La componente, bueno, pues se llaman cosenos directores porque todos son cosenos. Entonces, simplemente ustedes agarran la componente entre la norma y todos son cosenos. Eso es todo. Siempre es la componente de la norma, componente de la norma. Y la componente indica el ángulo de la componente. B de X es el ángulo con el eje X. B de Y el ángulo con el eje Y. Y B de Z el ángulo con el eje Z. Eso es todo. Y la fórmula al cuadrado que no se puede olvidar.
Ejemplo. El vector de la figura tiene una magnitud igual a 60. Su expresión en la base cartesiana es 60. Ya, esas son las opciones que nos dan. Vemos el dibujo. Nos piden hallar al vector que está ahí en las componentes b de x en x y b de y en y. Otra cosa para que vean. Estos son notaciones. A la componente y, yo la puedo escribir como y, la puedo escribir como x unitario, o la puedo escribir como a sub x, no, como u sub x. Es lo mismo. Y lo mismo con j y lo mismo con k. ¿Ok? Son notaciones, significa lo mismo. ¿Ok? Entonces al vector b se lo piden hallar en b de x en x y b de y en j. Como pueden observar, el vector tiene una norma igual a 60, nos lo dice el ejercicio. Y el ángulo que forma el eje X con B vale 150. ¿Qué es eso? Eso es la dirección de B. Entonces, como tengo la norma y la dirección de B, puedo hallar las componentes B de X y B de Y con las fórmulas que vimos en la parte pasada. B de X es igual a B por coseno de alfa y B de Y es igual a B por seno de alfa. Sustituyendo, B de X es igual a coseno de 150, que es menos raíz de 3 entre 2, por 60. Y eso me da menos 30 raíz de 3. Y B de Y es igual a 60 por seno de 150, que es 60 por 1/2, centro entre 2 es 30. Y por lo tanto, B es igual a menos 30 raíz de 3 más 30 en Y. Y menos 30 raíz de 3 en X. ¿Entendido este ejercicio? Ahora, una cosa que les quiero decir. Repasen trigonometría, porque el parcial es sin calculadora. Esto lo tienen que sacar con reducciones de ángulo al primer cuadrante. ¿Y ustedes recuerdan eso? Y la mayoría dice que no, ni saben que existe. Porque una sola vez y se le olvida. Recuerden eso, reducciones de ángulos al primer cuadrante. ¿Cuánto vale el seno y el coseno en cada cuadrante? Todo eso deben saberlo, ¿ok? Como seno 50 es un ángulo que está en el segundo cuadrante, el seno vale positivo, pero el coseno vale negativo. Por eso es que coseno quedó aquí con negativo. ¿Ok? Y aquí el seno quedó con positivo. Es 150. Para reducir ese ángulo al primer cuadrante es 180 menos 150. Entonces el coseno de 150 es lo mismo que el coseno de 30. Y el seno de 150 es lo mismo que seno de 30. ¿Cuánto vale seno de 30 y coseno de 30? Tienen que sacarlo, te lo deben saber también. Entonces, todas esas cosas se las tienen que aprender, ¿entendido? Tienen que repasarlas. Y bueno, aquí ya tenemos otras cosas, pero esto se los podemos ver en la siguiente clase. Esto es muy largo. Entonces, bueno, con esto, los cosenos directores y los senos directores, nosotros vamos a dejarlo hasta aquí. Y en la siguiente clase vamos a ver esos temas, ejercicios y todo eso. ¿Entendido todo hasta ahora? ¿Alguna pregunta? Bueno, chicos, muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Espero que esto les haya servido mucho, que hayan entendido todo y bueno, ya saben que hay que ponerse las pilas. Les deseo el mayor de los éxitos al inicio de su trimestre y que todo les salga súper bien. Feliz fin de semana. Hasta luego. Feliz tarde para todos.